Esto es Existo, luego pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus 20s. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Existo, luego pienso. Y el día de hoy se preguntarán, uno, ¿dónde está Chen? Porque claramente hay una persona nada más aquí y hay un micrófono. Y, o sea, sí tenemos público en el estudio hoy, pero no es Chen, tristemente. Y porque quiero contarles como un contexto de por qué no está Chen. O sea, Chen está en Panamá porque cosas del trabajo y una vez más no puede reunirse con nosotros hoy a platicar de la vida y de pensamientos y de las crisis de los 20 porque yo creo que está viviendo una crisis en sus 20 en este momento a la distancia. Entonces, está pasando un coche en el fondo. Pero pues es parte de eso. Y justamente cuando sucedió esta situación, pensé en qué tema podía hablar el día de hoy. Y el tema de hoy es que la vida te va a cambiar la jugada. O sea, y está bien, porque es parte de la vida. Entonces, expandiendo un poquito más en la historia de por qué Chen no está aquí el día de hoy, el plan originalmente era reunirnos hoy, que es sábado, aquí en mi casa, a grabar y luego echar un desayuno y seguir platicando de la vida. Pero no se pudo porque justamente a Chen le dijeron como, oye, dude, te tienes que ir a Panamá el fin de semana a trabajar. Y tuvimos que mover todo. Entonces me acuerdo perfecto que Chen había regresado de Colombia, me habla, me dice, güey, no voy a poder verte el sábado, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mira, la neta, siempre he querido hacer un capítulo sobre qué hacer cuando la vida te cambia la jugada porque me ha pasado muchas veces y es como un gran momento para hacer ese capítulo porque justo lo estamos viviendo, justo tenemos como un objetivo con el podcast y tenemos que hacer como lo que sea necesario para poder llegar a ese objetivo. Entonces, el día de hoy les voy a contar 3 ideas que me ayudan como a lidiar como cuando la vida me cambia la jugada porque me pasa más seguido de lo que parece. Soy una persona muy organizada, soy una persona que como que le gusta tener el control de todo, pero la vida aún así me cambia la jugada, me juega chueco, no me salen las cosas como yo quiero y como que siempre hay que encontrar una forma para poder hacer las cosas que queremos y como lograrlo a pesar de que no va como de acuerdo al plan. Entonces, pues quiero empezar como con esa idea. O sea, muchas veces cuando la gente nos pregunta de qué es nuestro podcast, como que solo sabemos decir como es de nuestras crisis de los 20. Porque es como la realidad, o sea, todas las ideas y todo lo que compartimos sí son ideas que hemos juntado a lo largo de 20 años de vida, tal vez 15 porque como que los primeros 5 no tienes conciencia, pero o sea, son ideas que nos hemos ido encontrando y que hemos aplicado en nuestra vida durante momentos difíciles. Y justamente ahorita se están reuniendo conmigo en un momento donde había una crisis, que era que Chen no podía venir, y aplicamos estas ideas para poder, aún así, sacar un capítulo, sacar un podcast, que lo estoy grabando, a ver si ojalá quede a la primera. Pero bueno, en los 20 tenemos muchos planes, o sea, viajar, a veces algunos quieren ponerse mamadísimos, algunos quieren ganar mucho dinero, trabajar en algo que aman, tener una buena pareja, bla, 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 bla. O sea, los planes son interminables cuando tienes 20, sobre todo porque la sociedad te impone muchas cosas antes de que cumplas 20 y porque tienes que tener muchas cosas resueltas antes de que cumplas 20, según la sociedad. Pero no es cierto. A ver, y yo caigo en esto también. O sea, yo también soy muy obsesivo con mis planes y con las cosas que quiero hacer y con mis objetivos y con mis metas. Pero aún así como que trato de recordarme de que no tengo que lograrlo todo en mis 20. Porque bien dijo Guillermo del Toro que se sintió más viejo y más cansado y más gastado en toda su vida cuando tenía 20 años. Porque sientes que tienes que tener todo resuelto. Y sí me pasa y es muy difícil porque a veces tengo que lidiar con eso como en el momento y a veces se me olvida. Pero pues básicamente es eso, ese es como el contexto. Entonces a mí lo que me pasa que cuando las cosas no salen de acuerdo a mis planes es que me estreso, me enojo, me molesto, grito y o sea, soy una persona muy explosiva. Entonces, como que a lo largo de mi vida he aprendido que las cosas nunca van a salir como el plan, como más bien como lo tengo planeado. Y alguna vez escuché que si quieres hacer que Dios se ría, tienes que contarle tus planes. Porque tú le puedes decir como, ay, sí, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a tener una empresa, y voy a ganar millones de dólares, y voy a tener una buena pareja, y voy a tener el cuerpo de mis sueños, y un coche, y Dios solo se va a reír porque, o sea, se supone que Él sabe qué es lo que viene para ti y tú no sabes nada, porque es parte de la vida, o sea, es parte del destino, como que tú no sepas qué es lo que te va a pasar. Y justamente, algo de lo que siempre hablamos en el podcast, y que es parte como del tema del que tocó Chen la semana pasada, es que nos enfoquemos en qué podemos controlar. Y eso es muy cierto, o sea, como que en Grecia tenían esta idea de que el destino controlaba todo y el destino era como Dios, por así decirlo. O sea, ni los dioses podían escapar del destino porque todos tenían algo que ver.
Si alguna vez han escuchado o leído de Edipo Rey, es como la historia que demuestra todo eso. O sea, como que era el destino de Edipo matar a su padre y casarse con su madre. Estaban bien locos los griegos. Pero, o sea, justamente al final, no en Grecia tanto, pero después, como que sale esta idea de poder controlar lo que tú sí puedes. Que muchas veces es tu actitud, tus acciones, tus hábitos, como cosas que sí puedes hacer todos los días que te ayudan a controlar lo incontrolable de la vida. O sea, que te ayudan como a mantenerte tranquilo, a regresar a tu centro, a seguir enfocado y básicamente esas cosas. Entonces, la idea en general que quiero expandir el día de hoy es tener una estrategia adaptable. Porque lo primero que tiene que pasar es entender que todo en la vida es cambio y el cambio es la única constante en la vida y pues es parte de, o sea, no puedes como simplemente pensar que todo va a salir de acuerdo a tu plan, porque uno, qué aburrido, o sea, sé que lo estoy diciendo ahorita como ojalá nada saliera de acuerdo a mi plan, pero yo también me enojo cuando las cosas no salen de acuerdo a mi plan, pero de todos modos al final es recordar esa verdad, o sea, es una verdad y no la puedes cambiar por más que te esfuerces. O sea, todo va a cambiar siempre, todo lo que piensas que es seguro un día va a dejar de serlo y todo lo que piensas que tienes como resuelto un día va a dejar de estar resuelto. Y tienes que aprender a lidiar con eso. Entonces, un ejemplo perfecto es cuando Jesse y yo empezamos el podcast, estábamos de acuerdo que íbamos a sacar uno a la semana pensando que todas las semanas nos íbamos a reunir, primero los miércoles, luego los fines de semana, luego empezamos a ver qué onda. Pero cuando empezamos y después nos dimos cuenta de que por trabajo, por compromisos, por otras cosas de nuestra vida, no nos íbamos a poder reunir tan seguido como queríamos, empezamos a desarrollar otra estrategia. Y ese es el ejemplo del plan adaptable. O sea, tienes el plan, que es sacar un capítulo a la semana, por ejemplo en nuestro caso, y te das cuenta que no te puedes reunir un día a la semana, todas las semanas, para grabar. Entonces el plan adaptable después se convirtió en grabar en grupos, y luego ahora, por ejemplo, el plan se ha adaptado a grabar estos capítulos solitarios, que va a ser yo creo que una temporada como de otro capítulo extra, dependiendo de cuando Chen se desocupe, pero pues es parte de, o sea, y como que no podemos controlar cuando, por ejemplo, a Chen le digan del trabajo que se tiene que ir o cuando a mí me caiga algo los fines de semana. O sea, es al final adaptarse y seguir como con el objetivo en la cabeza. O sea, no puedes planear para lo inesperado, pero puedes cubrirte lo suficiente para asegurarte de que lo inesperado nunca te gane. Y pues bueno, justamente de eso salió y por eso estamos una vez más en mi cuarto. Pero si lo vemos más allá de el capítulo o sea, como nuestro ejemplo del capítulo de podcast y lo enfocamos a la vida, pues podemos encontrar que nos puede pasar con todo. O sea, podemos querer entrar a trabajar en la empresa de nuestros sueños, pero salimos de la universidad y nos damos cuenta de que es mucho más difícil de lo que pensamos entrar a la empresa. O queremos hacer algo más, pero nos damos cuenta que nos piden más experiencia de la que nosotros tenemos. O que nos piden más equipo del que nosotros tenemos o más conocimiento del que nosotros tenemos. Y tu plan puede que ahí justamente ya no se ve como que valió la pena. O sea, tu plan se detiene por cosas que tú no puedes controlar porque no sabías el contexto completamente. Y pues bueno, la primera idea que me ayuda como a mí a lidiar con eso es una sabiduría de una galleta de la suerte. Y justamente, o sea, la historia es que alguna vez saliendo de comer sushi, pues siempre te dan como una galleta de la suerte toda fea que sabe horrible. Pero esa galletita decía, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y en ese momento se me hizo algo como, obvio. O sea, es súper obvio como que tienes que esperar lo mejor de la vida, pero prepararte para lo peor. Pero entre más me di cuenta y más empecé a reflexionar, me daba cuenta que yo solo esperaba lo mejor. Y no pensaba como, ¿qué es lo peor que puede pasar si tal cosa? ¿O qué es lo peor que puede pasar si no sale mi plan? O sea, de verdad, ¿qué me va a pasar si no salen las cosas como yo quiero? Y justamente, o sea, esta primera idea me enseñó que puedo entender las dos posibilidades y puedo proyectar dos futuros muy distintos. Puedo proyectar el futuro que quiero y como mi futuro ideal. En un ejemplo sería, por ejemplo, poder grabar todas las semanas un capítulo del podcast. Y luego lo peor que podría pasar en caso de que no nos viéramos una semana para grabar, Jesse y yo, es pues simplemente no sale un podcast. O sea, no sale un capítulo a la semana y pues no pasa nada. Voy a ajustar algo en la cámara aquí rápido. Es que me distraigo si veo la imagen. Pero básicamente eso. O sea, como que es imaginarte qué es lo peor que puede pasar y de verdad pensarlo.
Creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a solo pensar en positivo y pensar que todo va a salir bien y que siempre va a salir de acuerdo al plan, pero la vida no es así. Y yo caí muchas veces en esa trampa de cómo ser falsamente positivo, porque es muy fácil. O sea, y no lo digo como que es fácil ser positivo, sino lo digo porque es fácil esperar que todo salga bien. O sea, tienes tu plan y lo desarrollas y dices, todo va a salir de acuerdo a mi plan. Pero después te das cuenta que la vida no es así. Y la vida va a pisar tu plan, va a escupirle, va a aventárselo a un perro para que lo orine, porque así es la vida y la vida no le importan tus planes. Pero pues es entender eso. O sea, que no solo tienes que esperar lo mejor, también tienes que prepararte para lo peor. Y el número 2 es algo que viene del Imperio Romano. Últimamente me da mucha risa el trend que están haciendo de preguntarle a los hombres cada cuánto piensan en el Imperio Romano. Porque yo pienso al menos 3 veces a la semana en el Imperio Romano. Pero no sé si es un red flag o un green flag para mis amigos que les gusta el Imperio Romano. I feel you. Y para la gente que piensa que es un red flag, lo siento. Pero para mí el Imperio Romano significa una época donde hubo mucho crecimiento intelectual antes de que llegara el cristianismo, pero no estamos aquí para hablar de historia y no estoy en contra del cristianismo, solamente como que hay unos temas políticos ahí raros que podemos expandir otro día en esto. Pero ese no es el punto de este bullet. Pero justamente en... No sé si fue directamente en Roma, no soy historiador, pero surgió el estoicismo, que siempre hemos hablado de él y como enfócate en lo que puedes controlar y todo eso. Pero justamente los estoicos tienen una idea o un ejercicio que se llama premeditatio malorum. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no hablo latín, pero yo lo escribo así y lo digo así. Básicamente se traduce a meditar sobre lo peor o meditar sobre el mal, como la ambulancia que está sonando en el fondo en este momento y se va a meter en nuestro audio. Pero justamente es pensar qué es lo peor que puede pasar. Y no solo pensarlo, anotarlo, imaginarlo. O sea, imaginar el peor futuro posible. Así, el futuro donde tu novia no solo cortó contigo, sino que se fue con tu mejor amigo y ese mejor amigo se robó todo tu dinero y se quedó con tus papás y te mató al perro. O sea, ese futuro así terrible, el infierno, el timeline más oscuro, donde suenan los claxons de los trailers. Pero, o sea, y no es como para llamarlo, sino como para entenderlo. O sea, como para... En mi caso sería como yo, Alonso, parado en esa situación, ¿qué haría? O sea, si de verdad pierdo todo, de verdad todo, ¿qué haría? Y empiezas a resolver problema por problema. O sea, anotas como, si mi perro se muere, pasa esto. O sea, me pongo triste, ¿y qué voy a hacer cuando me siento triste? No, pues puedo salir a caminar, puedo escribir, puedo recordar los buenos momentos que pasé con mi perrito y sentirme agradecido por ellos. Y los empiezas a desmenuzar y los empiezas a acomodar como soluciones y problemas. Entonces tienes problema, que es lo peor que te puede pasar, y solución. Creo que algo o un video o un source para poder entenderlo mejor es la TED Talk de Tim Ferriss. La recomiendo muchísimo. Tim Ferriss es una persona que tiene muchos insights muy buenos, que muchos de hecho están como centrados en el estoicismo, pero ese TED Talk, solo busquen TED Talk Tim Ferriss y va a explicar muchísimo mejor que yo esta idea del premeditatio malorum, porque la verdad ha sido un ejercicio que a mí personalmente me ha sacado de las peores situaciones de mi vida, porque me hace darme cuenta de que pase lo que pase, de verdad, pase lo que pase, a pesar de que en el proceso me enoje o me frustre o me sienta triste, al final siempre hay una salida de todas las cosas malas de la vida. Y esa es como la diferencia entre el positivismo solo por ser positivo y el positivismo enraizado en algo más profundo. Y ahí voy a mi tercer punto. Que justamente el tercer punto es que vas a estar bien. O sea, como lo hemos hablado varias veces en el podcast, o sea, al final siempre vas a estar bien, pase lo que pase. Y al final siempre vas a encontrar una solución a tus problemas. Y eso es lo bonito del ejercicio que lavamos en el punto 2. O sea, el premeditatio malorum te hace ver todos los problemas que pueden salir de acuerdo a ciertas situaciones y te hace resolverlos. O sea, es un ejercicio que te puede tomar a lo mucho 2 horas y mucha imaginación y mucha creatividad, pero que si lo haces te relaja porque sabes que vas a estar bien. Sabes que tienes una solución para cada problema que puedas encontrar. Y si no puedes ver el problema y no puedes ver la solución, en el momento que estés ahí vas a encontrar esa solución. Porque bien dijo mi tío Albert Einstein
que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Entonces, cuando te metes en un problema, tienes que elevar tu conciencia para solucionarlo. Y eso es en todas las áreas de tu vida. A veces significa que tienes que aprender más de finanzas para mejorar tus finanzas, o que tienes que aprender más de relaciones interpersonales para mejorar tus relaciones interpersonales, o que simplemente la más difícil para mí, por ejemplo, es voltear a ver tus errores y aprender de ellos. Que eso es, creo que el maestro más rudo de la vida siempre va a ser equivocarte, porque está en ti y tienes un attachment sentimental a tus equivocaciones. Pero bueno, básicamente es eso. Y a lo que voy con el vas a estar bien no es en como el perrito que dice como this is fine, sino es más como entender que tu centro es fuerte y que a pesar de que la vida te aviente mil y un cosas, tú vas a mantenerte firme. Y no recuerdo bien si era Buda u otro filósofo que decía que tenemos que ser como las rocas a la orilla del mar, inamovibles frente a las olas. En este caso, las olas son las situaciones que te arroja la vida. O también hay una imagen que me encanta, que es una vaca viendo a la cámara, pero está lloviendo, la vaca está mojada, pero la vaca está estoica, viendo a la cámara. Y me encanta esa imagen porque la vida puede ser como la lluvia, pero tú tienes que ser como la vaca y mantenerte firme en lo que quieres. Y por eso el plan adaptable y por eso el meditar sobre lo que puede salir mal y al final saber que vas a estar bien. O sea, tienes tu plan, piensas en todo lo que puede salir mal y luego te das cuenta que vas a estar bien si sale o no sale. O sea, y al final no es tanto como el si sale, qué bueno, y si no, también. Porque eso es como un poquito desapegarte de el resultado que quieres. O sea, yo te puedo decir que yo puedo querer tener un trabajo donde viaje por todo el mundo, por ejemplo, pero si no lo tengo, sé que voy a estar bien, pero al final eso es lo que yo quiero. Entonces, tengo que moverme hacia eso que quiero, no simplemente decir, pues está bien si no pasa. O sea, si sí lo quiero, tengo que hacer un plan para llegar ahí. Y puede que no pase este año, puede que no pase el próximo año, pero si pasa en 3 años, pues ya estoy ahí donde quise estar y llegué ahí porque me moví hacia eso. Entonces, a mí algo que me pasa muchas veces es justamente eso. O sea, digo como, voy a estar bien. Sí, voy a estar bien si tengo o no el coche de mis sueños. Voy a estar bien. Pero si de verdad lo quiero, ¿por qué no moverme hacia eso? Y no solo como imaginarme y estar como, ay, ojalá tuviera un Porsche, sino de verdad pensar como, ok, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que ganar para llegar ahí? Sé que no lo voy a ganar en un año, sé que no lo voy a ganar en 2, pero en el momento en el que te enfocas y sabes cuánto cuesta, por ejemplo, el coche de tus sueños, y sabes que eso es lo que tienes que lograr, ya tienes un plan. Y no es tanto casarte con el resultado, sino casarte con las acciones que te van a llevar a ese resultado. Porque puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 3, pero al final del día es, si tú quieres eso, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dar para que llegue? Alguna vez escuché una frase que decía que el deseo o el querer cosas es un contrato contigo mismo de ser miserable hasta que lo tengas. Y suena como muy feo porque la palabra miserable es como muy, muy cargada. Pero es más como entender que si tú estás conscientemente escogiendo que, por ejemplo, quieres ese coche, estás conscientemente sabiendo que estás declarando que en este momento no lo tienes y que lo quieres y te estás enfocando en esa falta. Pero una vez que logres llenar esa falta, te vas a sentir bien. Y lo que pasa muchas veces es que la sociedad o el consumismo, no quiero culpar al capitalismo tal cual, pero el consumismo te dice que siempre necesitas más cosas. Entonces va creando hoyos y hoyos y hoyos y hoyos y faltas y faltas y faltas. Y lo que tú tienes que hacer es decir como, ¿cuál de esas faltas que todo el mundo me dice que no tengo, de verdad quiero? O sea, porque te pueden decir que puedes querer tener no solo un coche, sino 5. Entonces ya no tienes un hoyo, tienes 5. Pero de verdad, a ti solo te gusta uno de esos 5 coches. De verdad te gusta la ingeniería, te gusta la historia, te gusta la forma, te gusta cómo corre, te gusta cómo suena el motor. Y tú dices, ok, si nada más quiero ese, ¿por qué no solo me enfoco en ese? Y esa es la belleza de poder enfocarte. De poder decir como, quiero eso, voy a hacer mi plan. Sé que, aunque no lo tenga, ahorita estoy bien, pero puedo caminar y puedo moverme a eso para llegar a él. Y al final, creo que se puede entender como lo que habló Chen la semana pasada, que es como un refugio interno, pero yo lo traduciría más a un sentido de confianza y fortaleza en uno mismo, que es básicamente lo mismo, sí es cierto. Pero
no es tanto confiar en que tú eres tu lugar seguro, sino confiar en que tú eres la roca que no se va a mover a pesar de lo que te arroje la vida. Y es curioso porque es como una roca que se mueve. O sea, te mantienes firme y moviéndote, firme y moviéndote. Y eso es lo bonito, que una vez que tienes tu plan, sigues caminando y sigues andando. Pero algo que a mí me gusta pensar, o sea, es esto, cuando estoy atravesando por una situación difícil, porque, a ver, es muy fácil sentarnos ahorita y hablar de eso. Es muy fácil, porque ahorita, o sea, sí, la crisis es que Chen está en Panamá y yo estoy acá y tenemos que resolver cómo vamos a sacar el podcast. Pero al final hay crisis más grandes en la vida. Hay momentos en los que de verdad te vas a sentir perdido, momentos en los que vas a sentir que no estás haciendo ningún progreso. Y en esos momentos es cuando es más importante regresar a estas herramientas y regresar a estas actividades. Porque en esos momentos puede significar la diferencia entre que te pierdas y te vayas más abajo, o que empieces a subir poco a poco y a mejorar. Entonces, pues sí, o sea, es básicamente tenerlos siempre en tu mente, hacer los ejercicios y de verdad aplican a todo. Aplican desde las finanzas y los negocios hasta las relaciones interpersonales, porque al final todos son situaciones y todos son futuros posibles. Todo es como el qué podría pasar. Entonces, si puedes estirar ese músculo de la imaginación e imaginar y expander qué es lo que podría pasar de verdad, puedes empezar a resolver los problemas. O sea, ¿qué es lo que puede pasar si me roban mi coche? ¿Qué es lo que puede pasar si pierdo mi cámara? ¿Qué es lo que puede pasar si pierdo mi relación? Y crecer y expander a partir de eso y resolver a partir de eso. Porque muchas veces huimos y pensamos como, no, todo va a salir bien. Pero, ¿y si no? ¿Y si no sale bien? ¿Y si no sale como quieres? ¿Qué vas a hacer? Y ese qué vas a hacer es la parte importante, no tanto el esperar que las cosas salgan bien. Pero bueno, básicamente esas son las ideas que quería compartir con ustedes este fin de semana porque fue justo la situación en la que nos encontramos Chen y yo esta semana. Y si a alguien le sirve a lo largo de su semana, si tienes un problema en tu trabajo, un problema en tu relación, un problema en tu vida, haz estos ejercicios y ve en qué te ayuda y en qué no te ayuda. Trata de sentarte con esa incomodidad de imaginarte el peor escenario posible y después resuélvelo. Porque es muy fácil perderse en el, todo está mal, todo va a terminar mal. Pero no, o sea, resuélvelo en tu cabeza y eso te va a empoderar y te va a dar más confianza en ti mismo. Y sí, o sea, solo me gustaría cerrar el capítulo con una última idea que leí en un libro de biología evolutiva que decía que literalmente el humano está diseñado para adaptarse a la adversidad. Y no solo físicamente, sino intelectualmente. Porque si nos ponemos a pensar en cómo el ser humano se ha desarrollado en el mundo, no es por ser el más fuerte o el más rápido o el que tenga los colmillos más grandes, sino porque es el que sabe mejor pensar, proyectar futuros posibles y resolverlos. Entonces, literal, es una habilidad que tenemos todos los humanos, el poder resolver los problemas que nos arroja la vida. Y pues eso, está dentro de nosotros, es una habilidad que todos tenemos y es una habilidad muy importante en un mundo tan impredecible como en el que vivimos. Y personalmente sé que yo tengo que aprender a dejar ir ciertos resultados a los que me apego mucho y entender que la vida es más un proceso de dominar las olas que te avienta la vida que de crear un plan impenetrable e indestructible. El plan es importante, sí, pero es más importante saber que tienes la capacidad de resolver cualquier problema que te arroje la vida. Eso es todo por el capítulo de esta semana. Espero que Chen esté de vuelta pronto, porque se sabe que le extrañamos. O sea, sí creo que hay una dinámica que no tienen estos capítulos en solitario que sí tienen cuando son como acompañados, porque es fácil rebotar ideas y es padre rebotar ideas. Y tanto Chen como yo somos personas que mantienen demasiada información en tu cerebro y pues obviamente cuando uno está solo no hay un freno. Pero ya cuando estamos juntos pues es fácil como dialogar. Pero espero que pueda regresar a esto pronto. Si les ha gustado esta temporada de capítulos en solitario, háganoslo saber. Porque es divertido grabarlos, también es divertida la dinámica de equipo. Y son diferentes formas y diferentes justamente adaptaciones de lo que podemos hacer para crecer y para poder seguir con nuestro objetivo. Espero que les haya gustado mucho. Les deseo una linda semana. Y les mando un abrazo a todos, en especial a Chen, hasta Panamá. Cuídense mucho, disfruten su semana y aprendan a adaptarse, porque es la única forma de sobrevivir. Adiós.